Tony Franciosa, un actor de talento que ambicionaba rivalizar con Marlon Brando, murió y cayó en el olvido. ¿Qué ocurrió después de los escándalos y las polémicas relaciones? La verdad que se esconde tras la tumultuosa vida de Tony Franciosa ha salido a la luz, y es aún más impactante de lo que Hollywood jamás imaginó. Descubra ahora esta estremecedora historia. ¿Y tú, conoces a Tony Franciosa? Deja una A en los comentarios si es así. El camino del desarrollo. Anthony George Papaleo nació el 25 de octubre de 1928 en el barrio de Little Italy de Nueva York. Allí nació Tony Franciosa. Melfi era un pueblecito del sur de Italia, y sus abuelos habían viajado hasta allí con la esperanza de encontrar una vida mejor. Su madre trabajaba como costurera, mientras que su padre trabajaba en el sector de la construcción. A pesar de que la zona era rica en costumbres italianas, no dejaba de ser un entorno difícil en el que crecer. La vida era difícil y nunca había suficiente dinero. Aunque Tony solo tenía 1 año, sus padres se divorciaron. Tanto su madre como su tía asumieron el papel de responsables de su educación. Su padre era una figura distante en su vida, y posteriormente declaró que nunca se habían conocido de verdad. A pesar de que una vez a la semana acudía al piso de su padre para cobrar un cheque de $8 de manutención, la relación entre ambos no mejoró. Para él, la ausencia dejó una huella imborrable. Cuando crecía, durante la Gran Depresión, tenía que afrontar retos a diario. Su madre se esforzaba mucho y trabajaba muchas horas para mantenerle en todo lo que podía. Vivían en condiciones de confinamiento modestas, y cada dólar era importante para ellos. Incluso caminar por las calles de Manhattan era un reto. Tony aprendía con rapidez. Llevó consigo esa mentalidad fuerte e inteligente durante el resto de su vida. A pesar de los retos a los que se enfrentaba, fue capaz de mantener un fuerte sentido de identidad gracias a sus raíces italianas. Little Italy tenía una vitalidad especial. Las familias permanecían unidas. Las tradiciones se conservaban independientemente de lo poco que tuviera una persona. Siempre había un sentimiento de orgullo por sus orígenes. De una forma que él no comprendía en aquel momento, ese pasado tuvo un impacto significativo en él. Su actuación sería más genuina como resultado de la profundidad emocional que adquirió gracias a ello. Tras graduarse en el instituto, Tony empezó a trabajar en todo lo que encontraba. Además de jornalero, trabajó como soldador, camarero de a bordo, cocinero y friegaplatos. Todos sus trabajos le enseñaron algo sobre la perseverancia y el valor del esfuerzo. Conoció a personas de orígenes muy diversos, vio sus dificultades y comprendió lo que significa ganarse la vida. En los años siguientes, esa experiencia le ayudaría a transmitir realismo a los personajes que interpretaba y que pertenecían a la clase obrera. A los 18 años, tuvo lugar un acontecimiento imprevisto. Recibió una invitación de un amigo para asistir a clases de baile gratuitas en el INCA. Mientras estaba allí, acudió a una audición para la obra de Anton Chekhov La Gaviota. Sin embargo, nunca antes se le había ocurrido actuar. La idea le intrigó tanto que decidió intentarlo. Se sorprendió cuando le ofrecieron un papel secundario. A partir de entonces, todo fue diferente. La interpretación se convirtió en su nuevo campo de interés. Joseph Hiegler fue su instructor cuando comenzó sus estudios, y llegó a recibir una beca para asistir al Dramatic Workshop de Nueva York. Recibió su formación en el Illustre Actors Studio bajo la tutela de Lee Strasberg y llegó a actuar en organizaciones como el Cherry Lane Theater. Adquirió conocimientos de algunas de las personas más destacadas de la industria mientras trabajaba con futuras estrellas como Bea Arthur. No era un actor más con mucho potencial. Poseía un fuego en su interior, una intensidad bruta que obligaba a los demás a fijarse en él. La decisión de cambiar de nombre fue una de las más importantes. A pesar de haber nacido como Anthony Papaleo, decidió actuar bajo el nombre artístico de Franciosa, que era el apellido de soltera de su madre. Era una forma de mostrar respeto por los sacrificios que ella había hecho. Ella se había esforzado mucho para criarlo sola, y él quería honrar sus logros continuando su legado. También le proporcionó un nuevo comienzo. Existe la posibilidad de que tener un nombre que suene étnico pueda llevar a encasillamientos en la industria del entretenimiento. De este modo, Franciosa no solo preservó su pasado, sino que abrió nuevas vías. A partir de 1948, Tony Franciosa se unió al grupo de teatro Cherry Lane de Greenwich Village, lo que marcó el inicio de su andadura en el mundo de la interpretación. En el pasado, este teatro off-Broadway era conocido por producir obras experimentales que desafiaban las narrativas convencionales. En este lugar, intérpretes en ciernes como Bea Arthur, Kim Stanley y Michael Gazzo pudieron perfeccionar sus habilidades y adquirir mayor destreza.
Trabajar en este entorno creativo dio a Franciosa la oportunidad de ver representaciones atrevidas y únicas, lo que influyó en su forma de entender la interpretación. Gracias a su inquebrantable empeño, consiguió un puesto en el Actors Studio, considerado uno de los centros de formación de actores más destacados. El taller estaba dirigido por Lee Strasberg, responsable de enseñar el método de actuación a algunas de las figuras más conocidas de la profesión. Marlon Brando, James Dean y Ben Gazzara fueron algunos de los actores con los que se formó Franciosa. Debido a la dureza del entorno, se vio obligado a profundizar en sus sentimientos, lo que más tarde se convertiría en una de sus habilidades más reconocibles. Era capaz de aportar una pasión descarnada a sus interpretaciones, lo que le permitía hacer que cada personaje pareciera interpretado por él. En 1953, debutó en Broadway con la obra And as a Man, que trataba sobre la corrupción. La obra se representó en un teatro el 15 de septiembre, y se trasladó a Broadway el 14 de octubre. El soldado George Pendleton, una figura a la vez desafiante y vulnerable, fue interpretado por Franciosa, que cumplió con creces. Como resultado de su sobresaliente actuación, recibió los elogios de la crítica, que lo consideró una destacada estrella emergente. La combinación de Ben Gazzara, protagonista de la obra, y los demás actores aportó un nuevo nivel de intensidad al escenario. Al interpretar este papel, Franciosa pudo demostrar que tiene la capacidad de representar personajes con mucha profundidad. En 1955, tuvo su mayor éxito con la película A Heart Full of Rain. En aquella época, la adicción a la heroína era un tema que rara vez se trataba en el teatro, y la obra abordaba este tema. El papel de Polo Pope, un tipo que intenta ayudar a su hermano Johnny, un veterano de guerra que lucha contra la adicción, fue interpretado por Franciosa. El personaje de Johnny fue retratado por Ben Gazzara, mientras que Shelley Winters interpretó el papel de Celia, la esposa de Johnny, en el Lyceum Theatre. La obra, escrita por Michael V. Gasso, se estrenó el 9 de noviembre y se representó durante un total de 398 funciones. Fue una actuación impresionante de Franciosa, que supo captar la decepción y el profundo amor de un hermano que intentaba mantener unida a su familia. Gracias a sus esfuerzos, fue nominado a un premio Tony, lo que consolidó aún más su reputación como uno de los actores más apasionados de su época. Hollywood se fijó en él. En la producción de la adaptación cinematográfica de A Heart Full of Rain, dirigida por Fred Zinnemann y estrenada en 1957, Franciosa volvió a interpretar a Polo Pope. Ben Gazzara fue sustituido por Don Murray como Johnny, mientras que Eva Morrison se hizo cargo del papel que anteriormente había interpretado Shelley Winters. El reparto sufrió pequeñas modificaciones. La película se mantuvo fiel a la obra de teatro, conservando la sensación de desenfado que hizo que la obra tuviera tanto éxito en Broadway. En el Festival de Venecia, Franciosa fue galardonado con la Copa Volpi al mejor actor por su cautivadora interpretación, que le valió el premio. Ese mismo año, fue nominado al Oscar en la categoría de mejor actor, la única nominación que ha tenido hasta ahora en su carrera. Una de las cosas que hizo que la película destacara fue la honestidad con la que describía la adicción y cómo afectaba a las familias. A Heart Full of Rain introdujo un nuevo grado de realismo en la pantalla en una época en la que Hollywood tenía la costumbre de evitar las películas que trataban estos temas. Franciosa fue elogiada por la crítica por su capacidad para retratar la agonía interior de Polo sin resultar excesivamente dramática. Un crítico del New York Times, Bosley Crowther, se refirió a la película como una obra impactante y aleccionadora, mientras que otro crítico de Los Angeles Times la clasificó como mitad realidad, mitad pesadilla. Esta podría ser La Noche, comedia dramática dirigida por Robert Wise. Fue la película que marcó el inicio de la carrera de Tony Franciosa en la producción de Hollywood en el año 1957. Tony Armati, un gerente de club nocturno encantador pero imprevisible, fue el personaje que interpretó. Cornelia Baird Gross fue la autora de los cuentos que sirvieron de inspiración para la película, en la que actuaron Gene Simmons y Paul Douglas. La actuación de Franciosa fue sobresaliente. Algo que le diferenció de otros artistas prometedores fue su encanto innato, que se complementaba con su energía callejera. Tuvo la habilidad de ser humorístico y serio al mismo tiempo, lo que llamó la atención de los críticos. Ese mismo año interpretó un papel mucho más serio en la película Una cara en la multitud, dirigida por Elia Kazan. La película exploraba la influencia de los medios de comunicación, así como los peligros que a menudo conlleva la popularidad. Andy Griffith interpretó al personaje principal, Solitario Rhodes, un vagabundo que acabó convirtiéndose en una sensación televisiva. El personaje de Mal Mellor,
un escritor consciente de la realidad que se esconde tras el acto. Fue interpretado por Franciosa, a pesar de que Franciosa demostró que podía competir con los actores de más talento de Hollywood. La interpretación de Griffith se convirtió en legendaria. Su versatilidad quedó demostrada en estas dos películas, estrenadas el mismo año. Siguiendo los pasos de Marlon Brando y James Dean, se convertía en miembro de la nueva generación de intérpretes surgidos del Performers Studio Program. Tras sus impresionantes comienzos, Franciosa siguió demostrando su valía. George Cukor fue el director de la película Wild as the Wind, en la que actuó en 1957. Su personaje, Ben, era un joven trabajador de un rancho que se enamoró del personaje de Anna Magnani, a pesar de que ella estaba casada con Gino, interpretado por Anthony Quinn. La película era una apasionada historia de amor llena de pasión y traición, y se desarrollaba en el bello pero duro escenario de Nevada. No solo Franciosa y Magnani tenían una química maravillosa juntos, sino que su actuación demostró que era capaz de competir con intérpretes más experimentados. En el año 1958, tuvo la oportunidad de trabajar en la película de Martin Red The Long Hot Summer. Personajes como Paul Newman, Joan Woodward y Orson Welles aparecieron en la película, que era una adaptación de la obra de ficción escrita por William Faulkner. El papel de Jody Varner, el inseguro hijo de Will Varner, un prominente hombre de negocios, fue interpretado por Franciosa. El personaje de Wells era Will Varner. Jody tenía dificultades para ganarse el favor de su padre, y pensaba que estaba siendo eclipsado por Van Quick, el vagabundo seguro de sí mismo interpretado por Paul Newman. La presencia de Franciosa daba vida a la desesperación de Jody. La película fue un gran éxito, y supuso un factor importante en el resurgimiento de la carrera de Reed. La Maya al desnudo es un drama histórico sobre el famoso artista español Francisco Goya y su apasionada relación con la duquesa de Alba interpretada por Ava Gardner. Franciosa interpretó el papel de Francesco Goya en la película, que se estrenó ese mismo año. A pesar de que la producción de la película se retrasó, Franciosa fue compensada con la asombrosa suma de $250,000 mientras esperaba. A pesar de que la película fue un fracaso financiero cuando se estrenó, su interpretación de Goya demuestra que es capaz de retratar personajes profundos y problemáticos. Joseph Anthony fue el director de una de las interpretaciones más impactantes de Franciosa a lo largo de su carrera, que tuvo lugar en 1959. La historia de Sam Lawson, un actor que luchaba por triunfar en Hollywood durante la era McCarthy, se contaba a través del cine. El papel era todo un reto, ya que demostraba los sacrificios y desafíos de una persona que intenta alcanzar el éxito en un campo que no tiene piedad. Franciosa fue quien se robó el show. A pesar de aparecer en la película con Shirley MacLaine y Dean Martin, el Globo de Oro al mejor actor de drama le fue concedido por su interpretación. Aunque solo tenía 31 años, ya se había consolidado como uno de los protagonistas más destacados de Hollywood. La cruda y apasionada interpretación de Franciosa fue la que más efecto causó. A pesar de que Carrera fue nominada a 3 premios de la Academia, entre ellos los de Mejor Dirección Artística, Mejor Cinematografía y Mejor Diseño de Vestuario, Franciosa se hizo famosa por su capacidad para retratar personajes perturbados y melancólicos que el público veía como auténticos. Una excelente ilustración de ello es su actuación en la película de 1957 A Heart Full of Rain. Interpretó a Polo Pope, un hermano que intentaba ayudar a su hermano a superar su adicción. Polo Pope era un hermano compasivo pero frustrado. Esta interpretación fue considerada una de las más intensas de su carrera, y por ello fue nominado al Oscar al mejor actor. Controversias y conflictos. El tipo de habilidad que poseía Tony Franciosa tenía el potencial para convertirle en una estrella de Hollywood. Sin embargo, su furia se interponía con frecuencia en su éxito. Hubo desacuerdos con él por parte de diversas personas, incluidos directores, productores y coprotagonistas. Cuando las cosas no salían como él quería, se encerraba en su camerino y se sumía en la autocompasión. Cuando no estaba de acuerdo con un director, no solo discutía con él, sino que se negaba desafiantemente a seguir sus indicaciones. The Name of the Game fue una comedia de situación de la NBC que se emitió de 1968 a 1971. Franciosa fue uno de los actores que aparecieron en el plató de la serie, junto con Gene Barry y Robert Stack. Aunque la obra fue un gran éxito, trabajar con él fue una experiencia difícil. En el transcurso de la segunda temporada, Universal Pictures llegó a la conclusión de que ya estaban hartos de su furia, ya que generaba tantas dificultades. Le despidieron. Según Hollywood, era un individuo desafiante,
no solo se enfadaba por los desacuerdos. James Garner descubrió una faceta suya mientras trabajaba en el rodaje de A Man Could Get Killed en 1966. Cuando se trataba de secuencias de batalla, Franciosa no se andaba con rodeos, lo que significaba que los dobles se veían realmente afectados. Garner intervino, ya que la situación era desesperada. Los dos individuos acabaron enzarzándose en una acalorada discusión. Franciosa tuvo más dificultades para encontrar un empleo regular a raíz de incidentes como este. Cuando tenía más de 60 años, le costaba conseguir papeles importantes. Para mantener su relevancia en la industria, se vio obligado a aceptar empleos en películas europeas, ya que las empresas de Hollywood estaban perdiendo interés en él. Transcurridos varios años, Franciosa declaró en una entrevista en 1996 que no había estado preparado para la celebridad. Admitió que no había madurado lo suficiente y que no había sido capaz de soportar la tensión. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Los cambios significativos hace tiempo que pasaron. Sus problemas no se limitaban solo al plató. Problemas legales. En el mes de abril de 1957, la irritabilidad de Franciosa le llevó a meterse en problemas legales. En aquel momento, Franciosa estaba experimentando un ascenso meteórico a la fama como resultado de su actuación en Un sombrero lleno de lluvia, que fue nominada al Oscar. Un fotógrafo y él se enzarzaron en un acalorado enfrentamiento a la salida de un evento de Hollywood que tuvo lugar durante ese mes. Los medios de comunicación le habían perseguido sin descanso, y cuando un fotógrafo traspasó los límites del comportamiento aceptable, Franciosa perdió el control. Se le impuso una condena de 10 días en la cárcel del condado de Los Ángeles. Franciosa siguió apareciendo en papeles importantes incluso después de cumplir su condena. En 1957, apareció en Wild as the Wind, y en 1958, en The Long Hot Summer. Sin embargo, el episodio nunca fue olvidado por el público, y las historias sobre su furia siguieron circulando por los medios de comunicación. Las productoras empezaron a preocuparse porque era demasiado imprevisible. A partir de ese momento, fue algo más que un actor con una personalidad imponente. Entonces, apareció otro obstáculo más. Judy Balaban, la hija de Barney Balaban, el jefe de Paramount Pictures, fue la esposa de Franciosa cuando se casaron en 1961, lo que debería haber supuesto un trampolín hacia los círculos más prestigiosos de Hollywood. En las memorias que Judy escribió, tituladas Bridesmaids, se afirma que su padre estaba bastante disgustado con el matrimonio. Hasta el momento de su matrimonio, Franciosa había progresado en su carrera. Era 1959, y acababa de recibir un Globo de Oro por su carrera. Aunque tenía potencial para convertirse en un hombre importante, su carrera empezó a decaer a partir de 1961, con una disminución de los puestos de alto nivel. A mediados de la década de 1960, trabajaba en proyectos menos importantes y realizaba trabajos en otros países. Algunas personas versadas en el sector sospechaban que Barney Balaban estaba implicado de algún modo. Franciosa nunca lo confirmó. Sin embargo, en entrevistas posteriores, hizo una referencia velada al hecho de que los ejecutivos de Hollywood le habían abandonado. Para tener éxito como actor, uno debe poseer los contactos adecuados, la reputación apropiada y la habilidad para maniobrar en el sistema. No obstante, Franciosa consiguió varios papeles dignos de mención. A pesar de los comentarios de la industria, bajo la dirección de George Roy Hill, tuvo un papel protagonista en la película de 1962 Period of Adjustment. En esta película, adaptación de una obra teatral de Tennessee Williams, se abordan las penurias de dos matrimonios mediante una combinación de elementos cómicos y dramáticos. El personaje de Ralph Bates, un marido descontento atrapado entre las tensiones de su familia y las expectativas de la sociedad, fue interpretado por Franciosa. La película le brindó la oportunidad de demostrar sus dotes humorísticas, lo que supuso un bienvenido cambio con respecto a los papeles dramáticos en los que era conocido. Jane Fonda, que también protagonizaba la película, fue nominada a un Globo de Oro por su interpretación, y su carrera despegó tras ese acontecimiento. No fue tan afortunada Franciosa, a pesar de que Periodo de Adaptación no fue un fracaso, no alteró significativamente la opinión que Hollywood tenía de él. Intentar empezar de nuevo. Su notoriedad ya había restringido las oportunidades que se le ofrecían. A mediados de los años 60, era cada vez más difícil conseguir trabajo en el cine. En un esfuerzo por empezar de nuevo, Franciosa tomó la decisión de experimentar con la televisión. En 1964 interpretó el papel de Valentine Farrell, un ejecutivo editorial que compagina con éxito trabajo y pasión.
En la comedia de situación de la ABC Valentine's Day, el programa contaba con un gran reparto secundario, uno de los cuales era Jack Sue, que interpretaba el papel de su devoto ayuda de cámara y compañero de póker. Además, brindó a Franciosa la oportunidad de demostrar su encantadora personalidad y su sentido de la comedia, aspectos que no había explorado del todo durante su carrera cinematográfica. Por otro lado, el programa nunca consiguió encontrar sus seguidores. A pesar de contar con una escritura inteligente y una buena actuación, el programa solo se emitió durante una temporada. La cancelación sufrió un nuevo revés. Franciosa seguía buscando un camino profesional que le proporcionara seguridad. En 1968, fue contratado para interpretar a Jeff Dillon en The Name of the Game, un programa de la NBC que no se parecía a nada de lo que se emitía por televisión en aquella época. La narración se centraba en 3 protagonistas distintos, cada uno de ellos con su propia trama distintiva. Una reportera de investigación de la revista People era el personaje que interpretaba Franciosa. Gene Barry interpretaba en la película el papel de un fuerte magnate editorial. Robert Stack asumió el cargo de redactor jefe. El hecho de que cada episodio se centrara en uno de ellos contribuyó a crear una serie única e insólita, que mantuvo el interés de los espectadores. Jeffrey Dillon, el personaje que interpretaba Franciosa, era valiente y decidido. Era un periodista que no se arredraba, aunque ello supusiera forzar los límites de la conducta ética. Sus programas abordaban algunas de las preocupaciones más acuciantes de la época. Su interpretación de Dillon estaba llena de vitalidad, lo que contribuyó a que se convirtiera en uno de los personajes más cautivadores del programa. La serie se estrenó el 20 de septiembre de 1968 y emitió un total de 76 episodios a lo largo de 3 temporadas. Recibió elogios por su alto valor de producción y sus historias de actualidad, que contribuyeron a su éxito entre espectadores y críticos. A lo largo de su existencia, se convirtió en uno de los dramas más populares de la NBC, y Franciosa desempeñó un papel importante en la popularidad del programa. En cambio, fuera de la pantalla las cosas eran distintas. Todos sabían que era difícil colaborar con Franciosa. En el plató, su ira era fuente de disputas, y a menudo estaba en desacuerdo tanto con los directores como con los productores. Uno de los desacuerdos más significativos se produjo en 1970, cuando Universal Pictures le pidió que aceptara una reducción de su remuneración debido a la preocupación por las finanzas de la empresa. Él no aceptó. Debido a la escalada del asunto hasta llegar a discusiones acaloradas, el estudio tomó la decisión de despedirle tras 2 temporadas. En su explicación formal, adujeron como causa una conducta imprevisible. Posteriormente, Franciosa dijo que había sido objeto de un trato injusto y que el estudio estaba buscando una excusa para obligarle a dejar el puesto. Tras su marcha, el nombre del juego perduró una temporada más y, para llenar el vacío, se incorporaron estrellas invitadas como Robert Wagner y Darren McGavin. A pesar de ello, muchos espectadores sintieron que la serie había cambiado. La ausencia de Franciosa hizo que perdiera parte de su agudeza. Su despido supuso un punto de inflexión y la serie nunca se recuperó de ese momento. A pesar de emprender nuevas aventuras, Franciosa nunca pudo repetir el éxito de sus inicios. Search fue una serie de ciencia ficción emitida en 1972 y protagonizada por él. La serie trataba sobre detectives privados de alta tecnología que utilizaban dispositivos futuristas. El programa solo duró una temporada y constó de 23 episodios. A pesar de tener una buena idea, Mad Helm era un programa de detectives que se basaba en los libros de espionaje de Donald Hamilton, y fue elegido como el personaje principal de la serie en el año 1975. Desde el 20 de septiembre de 1975 hasta el 3 de enero de 1976, la serie se emitió en televisión. Sin embargo, se interrumpió después de solo 13 episodios. Su última aparición significativa en televisión fue en el drama Finder of Lost Loves, producido por Aaron Spelling y emitido en ABC en 1984. Su personaje, Carrie Maxwell, era una investigadora privada que ayudaba a individuos a reavivar relaciones con personas de su pasado. A pesar de que el programa incluía a conocidos artistas invitados y de que Dionne Warwick cantaba el tema principal, no consiguió atraer a una audiencia significativa. Antes de su cancelación, tuvo una única temporada que constó de un total de 23 episodios. Franciosa nunca dejó de trabajar, pero su carrera nunca volvió a alcanzar las cotas que había alcanzado en el nombre del juego. Sin embargo, debido a su notoriedad, le resultaba difícil conseguir encargos a largo plazo, a pesar de que su brillantez era indiscutible.
Fue una decisión valiente por su parte pasar a la acción en lugar de esperar llamadas que quizá nunca llegarían. Abandonó Estados Unidos y empezó a trabajar en películas europeas, donde descubrió una nueva etapa para su carrera como actor. Su popularidad en Hollywood no volvió como resultado del cambio. Sin embargo, le proporcionó un empleo constante y la oportunidad de aceptar papeles que encajaban bien con su apasionada forma de ser. Tuvo un papel protagonista en el drama italiano El Grillo, La Cicala, dirigido por Alberto Lattuada y estrenado en 1980. En el papel de Annibale Marighetti, interpretó a un tipo que se ve arrastrado a una triste relación amorosa con Wilma Malandroni. Wilma fue interpretada por Berna Lisi, y su actuación fue reconocida con varios elogios en Italia. La parte de Franciosa, en cambio, fue bastante significativa. El amor y los remordimientos pesaban sobre su personaje, que luchaba por encontrar una salida a una vida llena de errores. En la película, ambientada en la Italia de posguerra, se abordaban temas como el amor, la traición y la desesperación. Aunque no consiguió llegar al público de otros países, fue un éxito de crítica en Italia. Tenebrae, película de suspense dirigida por Dario Argento y estrenada en 1982. Tenía a Franciosa como protagonista, tras el éxito de su película de terror sobrenatural Suspiria en 1977. Argento regresó al género giallo con esta producción cinematográfica. El personaje de Peter Neal, un escritor de novelas de misterio estadounidense que se encontraba en Roma para promocionar su novela más reciente, fue interpretado por Franciosa. El papel le brindó la oportunidad de combinar su encantadora personalidad con su paranoia. La película fue aclamada como un clásico de culto debido a que tenía elementos visualmente impresionantes y psicológicamente profundos. La sinuosa narrativa adquirió más peso gracias a la actuación de Franciosa, que también consiguió que su personaje pareciera más complejo e imprevisible. Nunca recuperó el estrellato que tuvo en Estados Unidos, a pesar de que su carrera en Europa le proporcionó importantes encargos. Sin embargo, a pesar de que las películas en las que trabajó fueron bien recibidas, no tenían el potencial monetario para devolverle a la conciencia pública. Su estilo interpretativo, fuerte, emotivo y frecuentemente sorprendente, le hacía ideal para encarnar personajes con muchas complejidades, pero también le mantenía en un nicho determinado. Emilio Brentani, un tipo plagado de incertidumbres y dudas sobre sí mismo, fue el personaje que interpretó en la película de 1962 Enilita. Descuidada, recibió elogios por su interpretación debido a la genuina emoción que transmitía, pero las dificultades a las que se enfrentaba el personaje dificultaron que el gran público empatizara con él. Aportó una intensidad que hizo inconfundibles sus papeles en películas de terror como La tela de la araña, estrenada en 1971. Sin embargo, los proyectos en sí no fueron lo suficientemente grandes como para devolverle al candelero en Hollywood. Además, le siguieron sus anteriores conflictos con directores y productores. Además, a pesar de que colaboró con conocidos directores europeos, los estudios estadounidenses no quisieron volver a apostar por él. Vida matrimonial. La vida amorosa de Tony Franciosa fue tan dramática como los papeles que interpretó en películas y programas de televisión. Como resultado de sus 4 matrimonios, no era ajeno a los sentimientos de pasión, conflicto y controversia. Shelley Winters, actriz, fue el tema de su compromiso romántico más notorio. El 4 de mayo de 1957, la pareja se casó después de haberse conocido mientras ambos trabajaban en A Hatful of Rain. La conexión entre ellos era indiscutible, pero también lo era su extrema sensibilidad. Estuvieron casados 3 años, y durante ese tiempo vivieron un torbellino de amor, batallas y dramas públicos que ocuparon los titulares casi con tanta frecuencia como sus películas. Posteriormente, Winters caracterizó su relación como una combinación de amor de alto nivel y humor de bajo nivel, así como de diversión y discusiones. A pesar de la ostentación, había cuestiones más fundamentales. Su relación se debilitó como consecuencia de la irritabilidad de Franciosa y su infidelidad. Una aventura en particular, concretamente su presunta relación con Maureen Bacall, se convirtió en tema de conversación en la industria del entretenimiento. Durante una escena que podría haber sido sacada directamente de una película, Bacall supuestamente se puso en contacto con Winters y le expresó su disgusto porque Franciosa llegaba tarde a una cita con ella. Se produjo un apasionado intercambio de palabras entre las dos damas, que afectó que envolvió a su matrimonio. El segundo matrimonio de Franciosa fue tan difícil como el primero. En 1961 se casó con Judy Balaban, hija de Barney Balaban, el influyente propietario de Paramount Pictures. A primera vista,
Parecía un matrimonio hecho en el cielo de la industria de Hollywood. Sin embargo, el padre de Judy no estaba satisfecho con la situación entre bastidores. El hecho de que la otrora prometedora carrera de Franciosa en Hollywood se ralentizara drásticamente durante su matrimonio era algo que no se podía negar, independientemente de que fuera real o no. A pesar de haber ganado un Globo de Oro por su interpretación en Carrera en 1959, empezó a recibir ofertas menos cuantiosas. A pesar de que tuvieron una hija llamada Nina, el matrimonio de la pareja terminó ya en 1967. Los acontecimientos que se sucedieron en su vida le sirvieron para recordar el poder que tienen las conexiones humanas para moldear y, a veces, afectar a una carrera en Hollywood. En 1970, cuando Franciosa se casó con Rita Thiel, esperaba tener una relación estable. Resultó que la modelo alemana era una fuente fiable de estabilidad en su vida. El 27 de noviembre de 1970, día en que se casaron, se emitió por televisión su último episodio de El nombre del juego, como consecuencia de su conducta imprevisible, que le había perseguido durante gran parte de su carrera. Fue despedido del programa. Sin embargo, Rita no se dejó intimidar. A lo largo de sus problemas, estuvo a su lado, instándole a buscar terapia para su temperamento y ayudándole a controlar la inestabilidad emocional que le había hecho perder relaciones anteriores. En el pasado había declarado que nunca le habían enseñado a controlar su ira. Le hice muchos cambios. Franciosa siguió casada el resto de su vida. Tuvieron 2 hijos, Marco, que se dedicó a la agricultura ecológica, y Christopher, que siguió los pasos de su padre y se dedicó a la interpretación. A pesar de todas las vicisitudes que había vivido en el pasado, Franciosa pareció encontrar algo de calma en sus últimos años. Después de eso, hubo un último giro inesperado de los acontecimientos. Shelley Winters, que tenía 85 años en el momento de su muerte, falleció el 14 de enero de 2006, tras sufrir un derrame cerebral. Franciosa falleció el 19 de enero, solo 5 días después que ella. Debido a la proximidad de sus muertes, se ha reavivado el interés por su turbulenta historia. El hecho de que su matrimonio apenas durara 3 años no cambiaba el hecho de que sus legados estaban inextricablemente entrelazados. Winters fue galardonado con 2 premios de la Academia, mientras que Franciosa fue alabado por su talento en bruto en películas como A Heart Full of Rain y Career. Ambos fueron alumnos del estudio del actor, y construyeron sus carreras a base de interpretaciones intensas y dramáticas. También tenían fama de apasionados e imprevisibles.